Bueno, vamos arrancando. Bueno, bienvenidos a todos. Esta es la primera sesión del tema de la unidad 3, que sería logística de aprovisionamiento. Ahí tenemos un temita un poco extenso para desarrollar. Creo que lo vamos a poder ver en unas 2 semanas. Y básicamente ya empezamos a ver un poco más a detalle todo lo que implica cada cada separación de la logística. ¿Verdad? Se recuerdan que en las sesiones introductorias a la logística hablamos de que eh, de 1960 para acá habían como agrupado las funciones logísticas en dos grandes áreas, que era el aprovisionamiento y la distribución. Pues entonces ahora vamos a empezar a ver ya más a detalle cada uno de ellos para que podamos ver todo lo que esto conlleva, ¿verdad? Y cómo irlo identificando. Vamos a ver procedimientos, vamos a ver manuales, vamos a ver muchas cuestiones asociadas a eso para que puedan tener un poco más de profundidad en cuanto a estos temas. Les voy a compartir aquí la pantalla. Esta presentación ya se encuentra en el Sakai, ya les habilité la carpeta correspondiente en el Drive con los permisos a todos para que puedan visualizarla. Así es que ya tienen este material ahí disponible. Bueno, aquí estamos. Como les decía, vamos a ver logística de aprovisionamiento. El 3.1, pues vamos a desarrollar un poco las definiciones de esto, cómo se encuentra estructurado. El 3.2 vamos a ver un poco de los objetivos e importancia. Y en ese punto del por qué la importancia, y el 3.3 de cambios y tendencias, vamos a desarrollarlo a través de un par de artículos que tenemos por ahí. Vamos a dar una pequeña explicación. En la siguiente sesión vamos a retomarlo un poco para discutir lo que hayan leído. Y posteriormente, pues en otra sesión pasaríamos a ver ya en sí cómo está conformado el departamento de compras, tipos de compras, el manual de compras, como les comentaba, y los procedimientos de compras. Así es que vamos a tener ahí un poco de variedad, ¿verdad? Entonces, Hola. hola, hola, bienvenido. Partimos del hecho que tenemos dos temas, o perdón, dos conceptos que tienden a usarse a veces indistintamente, lo que es el aprovisionamiento y el abastecimiento, ¿verdad? Tienden a ocuparse de la misma forma para referirse a lo mismo, pero dentro de todas las definiciones, dentro de todas las posturas que estuve revisando, hay algo bastante interesante, una separación que hacen algunos autores y la vamos a pasar a analizar acá, porque al principio es un poco ambigua, pero vamos a ver cómo podemos ilustrar la diferencia entre ellos. Entonces dice que el aprovisionamiento es el conjunto de operaciones que realiza una empresa, y fíjense acá lo importante, para abastecerse. Ya hace referencia al otro concepto, ¿verdad? Para abastecerse de los materiales necesarios cuando tiene que realizar las actividades de fabricación o comercialización de sus productos, ¿verdad? En pocas palabras, dice, lleva a cabo todas las actividades necesarias para determinar qué, cuándo, cómo, cada cuánto deben de realizarse el abastecimiento, ¿verdad? Entonces aquí, a través de la gestión del abastecimiento, nosotros vamos a tener acuñadas ciertas funciones, ¿verdad? Que tenemos que definir para saber qué es lo que tenemos que comprar, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que abastecernos? Eh, en qué momento se debe de realizar, cada cuánto debe estarse realizando, ¿verdad? ¿Cuál es el momento preciso para poder hacer estos abastecimientos? Y cómo se va a llevar a cabo esto, cómo se va a almacenar, cómo se va a recibir, etcétera, ¿verdad? Entonces, todas esas actividades hacen parte de la gestión del aprovisionamiento. Mientras que el abastecimiento como tal, que ya vimos que es un concepto inmerso en esta definición del aprovisionamiento, habla de que es el conjunto de operaciones que realiza una empresa para gestionar de la mejor manera los materiales y artículos necesarios para su funcionamiento. Si se fijan, son bien similares, pero básicamente aquí lo que nosotros estamos viendo es que son operaciones ya de compra específicamente, cómo hacer la compra,
¿verdad? Cómo realizar el abastecimiento como tal. Pero en este caso, en la gestión del aprovisionamiento, es todas las demás cuestiones circundantes, ¿verdad? Para definir cuándo vamos a hacer este abastecimiento, cuándo debería ser el momento preciso. Ahí vamos a involucrar cuestiones de pronóstico, de análisis de inventario, de muchas otras cuestiones asociadas a definir los momentos y las cantidades adecuadas de lo que yo tengo que hacer. Mientras que en el abastecimiento va a ser netamente qué operaciones o qué actividades tengo que llevar a cabo para poder generar este abastecimiento como tal, ¿verdad? Entonces, en el caso del abastecimiento son actividades puntuales, ¿verdad? Que una vez llegando al momento definido por la gestión del aprovisionamiento son ejecutadas para conseguir y llevar los materiales. La función de aprovisionamiento básicamente se divide en tres actividades grandes, ¿verdad? O tres áreas de gestión, que son la adquisición de la materia prima, el control de la materia prima e insumos, ¿verdad? Control de los almacenes de estos, cómo se va a almacenar, cómo se va a resguardar, ¿verdad? Y la gestión de inventarios de materiales, ¿verdad? Aquí ya va bien relacionado a todo este balanceo que debemos de tener entre cuánto tenemos, cuándo pedimos, cuándo no nos conviene pedir, etcétera. ¿Verdad? Entonces, en adquisición de materia prima es planificación y gestión de las compras específicamente, ¿verdad? En el control de almacenes de materia prima, como dice ahí, es el manejo y almacenamiento de materia prima e insumos. Aquí vamos a ver no solo la parte del almacenamiento como tal, sino que también la parte de la recepción de estos materiales, etcétera, cómo debe de realizarse, ¿verdad? Técnicas para tener inventarios. En el caso de gestión de los inventarios de materiales, pues las técnicas para tener inventarios mínimos al menor costo posible y con las mejores condiciones de almacenamiento y las mejores condiciones del producto, ¿verdad? Entonces esto va a ser como lo crucial en la parte de la gestión de los inventarios de materiales, ¿verdad? Si se fijan, eh, tener la menor cantidad de inventarios posible al menor costo y en las mejores condiciones. ¿Por qué? Porque mantener inventario en mi empresa genera un costo de mantenerlo, de tener ese inventario almacenado ahí. Por ende, mientras menos tengamos, vea, va a ser menos costoso para la empresa. Claro, sin caer en un desaprovisionamiento que posteriormente pueda generar que perdamos alguna venta o caigamos en alguna penalidad de ese tipo, ¿verdad? Pero sí, muchas veces esto se ve más por ejemplo, algunas industrias se ve más que en otras. Por ejemplo, la parte de alimentos, ¿verdad? Eh, Nosotros al tener, por ejemplo, almacenes que tienen que tener condiciones controladas como refrigeración, como humedad, etcétera, yo estoy gastando, ¿verdad? Una cantidad de recursos necesarios para mantener ese inventario ahí. Obviamente no va a ser lo mismo tener un cuarto frío para X cantidad de producto que manejar ya cantidades voluminosas, toneladas de producto, ¿verdad? Entonces, obviamente, lo que voy a invertir en eso solo para estructurar mi bodega o mi cuarto frío para poder almacenar, más el gasto recurrente que voy a tener continuo de todo lo necesario para poder eh, mantener esta bodega funcionando, ya es otro control que tenemos que llevar, ¿verdad? Entonces, así si se fijan, en otras industrias tal vez o en otros tipos de negocio, esto no va a ser tan crucial, ¿verdad? Solo lo que va a recurrir es el espacio, el manejo y algunas cuestiones de costo relacionados a estar monitoreando este inventario. Pero en otras industrias sí es un poco más elevado el costo de esto y se ve más marcado cuando nosotros tenemos una mala gestión de nuestros inventarios. El ciclo del abastecimiento del producto, ¿verdad? Lo definimos acá. Tenemos, y por eso hablamos de un ciclo, porque esto se vuelve una rueda de caballito, ¿verdad? Vamos a estar pidiendo y cada vez que realizamos un pedido estamos realizando esto y consumimos ese inventario y volvemos a generar esto. Entonces esto es un ciclo que vamos a estarlo desarrollando
eh, todo el tiempo en nuestra empresa. Cada empresa va a tener su periodicidad en cómo realiza este ciclo, ¿verdad? Dependiendo cómo son los consumos, los volúmenes de inventario, etcétera. Pero partimos de determinar las necesidades, ¿verdad?, que tiene nuestra empresa. Posteriormente, determinar la fuente de adquisición, cómo lo vamos a adquirir. Seleccionar al proveedor, ¿verdad? ¿Quién va a ser el que nos va a proveer? ¿Quién nos da las mejores condiciones? Gestión del pedido y de la orden de compra, que ya empezamos a caer un poco en la parte documental del proceso de abastecimiento. Supervisión del pedido, ¿verdad? Que es, hay un control interno de lo que se está pidiendo, porque, por ejemplo, puede venir un departamento que está solicitando una compra y decir, no, tópenme la bodega, ¿verdad? Porque yo quiero tenerlo lleno. Pero, por ejemplo, el área de finanzas muchas veces va a decir, hey, es una cantidad bastante grande y nos estamos arriesgando a gastar bastante plata, por lo que yo no doy el aval para que eso se realice, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a empezar a ver ciertas cuestiones de este tipo, ¿verdad? Donde hay una supervisión de esos pedidos que no necesariamente son a gusto de la área que lo solicita o de la bodega que lo solicita, sino que tiene que ser justificado y balanceado para no afectar otro tipo de gestiones como las económicas, vea, gestiones pues contables y aún de almacenamiento, de movimiento, de recepciones. Entonces ahí vamos a ver un poco de esto. Entrega de mercadería y gestión de stock, que ya básicamente es cuando nosotros recibimos nuestro producto y cómo lo vamos a almacenar, cómo lo vamos a manejar, cómo se va a cargar, ¿verdad? Entonces aquí va a haber un punto importante donde nosotros tenemos que controlar lo que estamos recibiendo, ¿verdad? Posteriormente un control de facturas donde una parte ya contable de la empresa va a verificar que lo que se ha recibido y lo que se carga, inventario cuadre con lo que nos han facturado. Y posteriormente una gestión de pago ya para generar a nuestros proveedores el pago respectivo del producto que nos han brindado, ¿verdad? Entonces, media vez se cumple este ciclo, ese inventario se consume, ¿verdad? Y volvemos a arrancar con el proceso, ¿verdad? Entonces, ya vamos a ver más detalladas cada una de estas actividades que entran en el ciclo del abastecimiento. La primera es la determinación de las necesidades. ¿Qué comprar y cuánto comprar? ¿Verdad? Eso es lo que nos interesa. Primero, ¿qué es indispensable? ¿Qué es lo que necesitamos comprar? ¿Verdad? Muchas veces pueden salir requerimientos de diferentes tipos, de diferentes áreas, pero no todos nos conviene realizarlos en un momento específico, ¿verdad? Entonces, para esto van a ver más adelante cuando veamos lo de los manuales de compras, que hay políticas que se definen para realizar las compras y donde eso empieza en cierta forma a limitar eh, la forma en la que se van a ir haciendo los requerimientos de materiales y materias primas, ¿verdad? Cuando no existen manuales definidos o la estructura documental es un tanto pobre y normativa de la empresa o los lineamientos de la empresa son muy pobres, entonces esto queda a discreción de un área encargada de aceptar o de generar estos pedidos, ¿verdad? Y es donde ellos definen qué vamos a comprar, a qué le vamos a dar prioridad, qué si es necesario comprarlo ya y qué cosas pueden esperar. ¿Cuánto comprar? Pues también es una pregunta importante porque, como les decía, no nos vamos a ir a solo por capricho decir, ok, voy a comprar un montón de productos, un montón de materias primas y las voy a tener ahí almacenadas por cualquier cosa, ¿verdad? Ni mucho menos voy a decir, no, voy a comprar a la mitad de lo que me están pidiendo porque se me hace muy caro, pero si eso es lo que yo necesito para poder realizar mis operaciones y no quedar desabastecido, pues también es indispensable comprarlo. Aquí entra el tema de, y ya vamos a ver un poco más adelante o en otra sesión, donde ya vamos a ver sistemas de producción, ¿verdad? No sé si en la materia anterior a esta
pudieron ver un poco sobre los sistemas push y pull de producción. Entonces, en este tipo de sistemas, uno se orientan hacia generar una producción alada por la demanda que tienen los clientes en su momento, ¿verdad? Que cómo se me requieren mis ventas y en función de eso yo empezar a producir. Y la otra opción es yo empujar, ¿verdad? Analizar la demanda que he tenido en meses o años anteriores y con eso suponer que me van a comprar de cierta forma de acuerdo a las series de tiempo que yo he podido analizar. Eh, y ver cómo se comporta la tendencia de mi mercado, por la porción del mercado que me compra a mí, y con eso predecir y decir, ok, me voy a abastecer, voy a producir para tener un 10% más de lo que tenía para el año pasado, porque yo espero un incremento en las ventas, de acuerdo a cómo se ha venido presentando, ¿verdad? Entonces, dependiendo de cuál estrategia tomamos, y ya vamos a ver que no necesariamente una es excluyente de la otra, ¿verdad? Sino que hay ciertas cosas que las podemos abordar de una forma y ciertas de otras. La verdad que ahora todos los sistemas de producción vienen siendo híbridos de diferentes políticas que se toman en cuenta para poder decir cómo se va a trabajar en una empresa o en un determinado negocio. Entonces, dependiendo de eso, nosotros hacemos nuestras decisiones, tomamos nuestras decisiones y empezamos a apostarle a este jueguito de entrar a probar si nuestros cálculos están bien definidos y no caemos en un desabastecimiento o nuestros cálculos fueron demasiado grandes y nos toca pasar un tiempo prudencial esperando a que los inventarios bajen para poder volver a comprar. Aquí en este punto entra también la definición de los inventarios de seguridad, ¿verdad? Ya que, por ejemplo, entre las compras, y ya lo vamos a ver un poco más adelante cuando entremos al departamento de compras, pero adelantándonos un poco, podemos tener proveedores que se manejen en el ámbito nacional, en la región cerca, donde nosotros podemos generar un pedido y se nos va a entregar rápidamente de acuerdo al proceso productivo de ellos y cuánto les tome y sus políticas de inventarios. Pero en muchos casos vamos a tener muy rápido, puede ser cuestión de el mismo día o un par de días y ya tenemos el producto en nuestra empresa. Pero cuando son compras, por ejemplo, internacionales, ¿verdad? Que son en otros países y dependiendo de la región desde donde estamos importando esos productos, vamos a ver que existe un factor de riesgo a la hora de generar estos pronósticos o estas estimaciones de cada cuánto debo de pedir, ¿verdad? Existe un riesgo a tender a quedarnos sin el inventario, ¿verdad? Porque hubo algún accidente en el transporte, porque los procesos aduanales son complicados y de repente se puede topar uno con alguna eventualidad que haga que se demore más del tiempo que esperábamos, por un posible desabastecimiento de nuestro proveedor en la zona donde se encuentran ellos ubicados, por problemas políticos, sociales o en este caso como el caso de la pandemia, pues que completamente cambió el panorama de todo, ¿verdad? Entonces, hay muchas cuestiones que influyen en que los análisis que yo haga y los tiempos que hemos definido con mi proveedor para cumplir mis pedidos se cumplan, ¿verdad? Entonces, ese riesgo nosotros a veces lo podemos sopesar cubriéndonos con inventarios de seguridad. Es decir, a mí me dicen que el pedido me lo entregan en un mes. Entonces yo me cubro para tener lo que voy a ocupar de material en un mes. Pero como este proveedor, por ejemplo, el proveedor A me representa un alto riesgo de que puedan incumplir este tiempo de entrega, prefiero cubrirme para tener la cantidad de materiales que voy a ocupar en un mes y medio o 2 meses, por ejemplo. Y entonces yo ahí ya estoy teniendo lo que voy a ocupar del mes más un inventario de seguridad igual a 15 días, 30 días o lo que yo haya definido que logra hacer
o darme la tranquilidad de que no voy a quedar desabastecido. Y de esto vamos a ver cómo se empieza a priorizar en función de qué tan cruciales son las materias primas o los materiales que se están ocupando. Si es un material o una materia prima que, por ejemplo, yo tengo un sustituto local y que puedo salir corriendo a comprarlo, pues tal vez no me requiere, no me representa una incertidumbre tan grande, ¿verdad? Y aunque posiblemente el costo no se va a comparar y obtengo un mejor costo afuera que comprándolo local, pero sé que no voy a correr el riesgo de quedar desabastecido. Entonces, puedo manejar un inventario de seguridad un poco más corto. O, por ejemplo, de la estabilidad de los procesos de mi proveedor. Si yo he podido comprarle ya varias veces y he podido garantizar de que él cumple los tiempos o aún me entrega mucho más antes de lo que habíamos pactado, entonces yo puedo estar seguro que este proveedor es confiable. Y por ende yo puedo decir, ok, vamos a darle más seguridad a él y reduzcamos nuestro inventario de seguridad. Porque ese inventario de seguridad es un inventario que no voy a ocupar o que lo voy a ocupar posteriormente y que no debería de haberlo pedido porque lo podía hacer con una orden de compra o con un pedido nuevo, pero que lo estoy haciendo simple y sencillamente para estar cubierto, ¿verdad? Por cualquier eventualidad. Entonces, ahí entra el primer punto, la parte de la determinación de necesidades. Tenemos la determinación de la fuente de adquisición y es aquí donde se empiezan a generar los presupuestos de cada una de las áreas y, por ejemplo, en las empresas muchas veces tienden a asignarse lo que le llaman centros de costo, por ejemplo, a cada una de las áreas, ¿verdad? Entonces aquí le dicen, va, aquí está este es tu presupuesto mensual, esto es lo que vos tenés dispuesto para gastar. Claro, sabemos que, por ejemplo, al proceso productivo, los presupuestos que se asignan son generosos en función de poder estar cubiertos y no ir tan al ras, ¿verdad? Tal vez en otras áreas son un poco más restringidos, pero siempre tenemos un presupuesto. Entonces yo no puedo darme el lujo de decir, ok, voy a comprar para 7 meses cuando mi presupuesto no me lo va a permitir. Entonces, ahí empieza un juego entre ver cuáles son los presupuestos que tenemos definidos para las áreas, cuánto es lo que esta área desea pedir, y eso vamos a generar la comunicación con finanzas y con producción a la hora de estimar este pedido que tenemos, ¿verdad? Porque muchas veces, eh, en el caso de las industrias, no es producción el que hace el pedido, sino que hay un departamento de compras que dice, ok, la compra recurrente de los insumos o de los materiales para la producción es de tanto, 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 pero de repente puede venir producción y dice, mire, pero fíjese que tenemos planificados que a mediados de mes va a entrar un pedido bastante grande que ahorita no lo hemos recibido, pero que si eso viene es prioridad y lo tengo que despachar rápido. Entonces yo prefiero tener más de lo que tengo, de lo que tenía presupuestado para tener de stock. ¿Verdad? Entonces, en ese momento ya se genera esa disputa, ese diálogo entre que, ok, vas a pedir mucho más, pero ¿qué tan seguro es esto? ¿Quién corre con esa responsabilidad? ¿Qué implicaciones financieras tiene esto en la empresa? ¿Nos permite hacerlo? ¿Verdad? Y tal vez en empresas grandes donde el presupuesto el respaldo efectivo de la empresa es bastante grande y no hay tanto riesgo en cuanto a poder pedir más de lo que yo tenía presupuestado, es fácil tomar la decisión. Pero, por ejemplo, en una empresa pequeña, en el caso de los emprendedores, en el caso de los que van trabajando con su capital de trabajo al día, no me puedo dar el lujo de pedir para 2, 3 meses porque yo sé que ese dinero ni siquiera lo tengo, ¿verdad? Entonces voy a tener que arriesgarme en algún momento y que si ese inventario no se mueve, tengo ese dinero retenido ahí que probablemente me va a servir para pagar pedidos que ya tenía hecho, para invertir en otras cuestiones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí viene ese diálogo en cuanto a estas áreas para poder ver cómo va a ser la fuente de adquisición. El punto 3 es la parte de la selección de proveedores. En este caso, nosotros vamos a elegir los mejores proveedores en cuanto a los primeros 3 criterios, digamos que son estándar. El precio, la calidad y el tiempo de entrega.
obviamente yo voy a querer el menor tiempo de entrega que se pueda, porque eso me da la seguridad que si yo pido ahora en la tarde lo tengo, ¿verdad? Entonces para mí es súper ganancioso tener un tiempo de entrega corto. Entonces, mientras más pueda negociar ese tiempo de entrega y la empresa se pueda comprometer y me cumpla los tiempos de entrega, es un mejor proveedor para mí. Otra cuestión es el precio, ¿verdad? Porque el precio nos permite ser competitivos, poder generar un poco más de utilidad. Ahora bien, hay estrategias, ¿verdad? Y dependiendo del tipo de producto que tenemos, si es un producto que compite con muchos competidores, perdón, o si tenemos un producto que es único o tiene poca competencia en el mercado, porque eso nos va a permitir generar estrategias para asignarle el valor a nuestro producto. Y de repente tal vez el precio en un producto premium, aunque sacrifique un poco la utilidad de nuestro producto, pero tal vez no es tan trascendente para nosotros con tal de dar una buena calidad de mi producto, de tener un buen tiempo de entrega, ¿verdad? Y de poder cumplir con todas las demás cuestiones, estando unos cuantos centavos o unos cuantos dólares arriba, dependiendo del tipo de materia prima que tengamos. Y la calidad, que yo creo que en la mayoría de los casos no es discutible, ¿verdad? Porque eso sí, sí es algo crucial, ¿verdad? Es algo muy indispensable para ciertos acuerdos que se han generado entre nuestros clientes y nuestra empresa, donde si nosotros hemos garantizado una calidad y las materias que nos entran a proceso no cumplen esa calidad, muy difícilmente voy a poder cumplirla. Hay un dicho en la producción que dice, si yo le meto basura a mi proceso, basura va a salir, ¿verdad? Y es precisamente porque hacen referencia a eso, que de la calidad con la que entren mis insumos y materias primas para el proceso de producción, de esa calidad va a ser el producto que yo voy a obtener y van a ser la consecución de mis objetivos que voy a tener. ¿Vea? Porque muy probablemente no voy a tener rechazos por materia prima. Voy a poder cumplir con las especificaciones que hemos definido con el cliente por la misma calidad de mis insumos, ¿verdad? Entonces, esos son como los primeros tres criterios, pero no quiere decir que sean los únicos. Puedo tener otras variables que para mi empresa, para mi negocio son importantes. Por ejemplo, la forma en que se me entrega, la unidad en la que me están vendiendo. Por ejemplo, en las negocios comerciales es muy importante muchas veces la unidad de empaque, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo un producto que yo estoy tratando de incorporarlo al mercado, pero que no se mueve tanto y me lo van a vender en empaques de 300, ¿verdad? Cuando yo estoy moviendo 10 unidades a la semana, ¿verdad? O 20 unidades al mes, entonces como que no tiene sentido quedarme con un proveedor que me ofrezca un empaque tan alto. Si tengo otro proveedor que me puede ofrecer tal vez el mismo, la misma calidad, un costo tal vez un poquito más alto, pero que me dice, mira, te lo puedo vender en paquetes de 50. Ok, entonces yo sé que no voy a tener que cargar con 300 unidades en mi inventario por probablemente 8 o 10 meses hasta que me los pueda acabar, sino que puedo pedir esa cantidad que me va a permitir tener una visibilidad de 2 meses, por ejemplo, ¿verdad? Que me consuman 20 este mes, 20 el otro, y me quedan 10 todavía de las 50 que me va a mandar él para poder hacerle el siguiente pedido y recibir los otros 50. Entonces, si se fijan, aquí vamos a ir articulando diferentes tomas de decisiones, diferentes criterios para poder elegir un proveedor ideal para mí. Otra puede ser un proveedor que no me falle, ¿verdad? Que no me genere desabastecimientos. Que de repente me diga, no, mira, fíjate que este producto ahora no lo tengo. Ok, pasó la primera vez. Vengo y le vuelvo a hacer otro pedido. No, fíjate que hoy tampoco lo tengo, no me ha venido. O me ha venido, pero solo tengo tantas unidades. Y yo necesito tanto, ¿verdad? Entonces, no me está satisfaciendo mi necesidad porque está bien, el tiempo de entrega es súper rápido, pero nunca tiene.
¿verdad? Entonces me deja desabastecido. Yo no puedo confiar en ese proveedor porque la mitad del tiempo me entrega lo que yo requiero y la mitad no, ¿verdad? Entonces así vamos a ir teniendo varios factores a considerar. Vamos a poder sacar, tal vez vamos a hacer un ejercicio con esto y la mayoría de los que están trabajando, por ejemplo, podríamos generar un foro ahí donde comentemos cuáles son otras variables que ustedes consideran a la hora de hacer compras, ¿verdad? Que consideran sus empresas a la hora de hacer compras. Y esto puede ser interesante para ver los diferentes factores que salen en las diferentes empresas, ¿verdad? Entonces voy a ver si podemos articular este documento y compartimos ahí a grosso modo lo que ustedes sepan. Claro, no vamos a ir a investigar los secretos de fábrica, ¿verdad? Pero dentro de lo que ustedes se hayan enterado, dentro de lo que ustedes puedan conocer, podemos aportar ahí y ver cuáles otros criterios para definir proveedores tenemos o para definir una compra. El punto 4 tenemos la gestión del pedido y orden de compra. Bueno, básicamente acá lo que venimos a hacer es ya a empezar a generar un pedido como tal. Hay muchas opciones dependiendo cómo esté conformada la empresa y eso es lo que hemos venido viendo con todos los temas que hemos estado tratando, donde no hay una sola forma de hacer las cosas, ¿verdad? Entonces, eh, el interesado en adquirir los materiales o materias primas tiene que generar o emitir una solicitud de pedido, ¿verdad? Muchas veces estas se generan en automático desde los almacenes que nosotros tenemos cuando nosotros tenemos un almacén con todos los insumos que se ocupan en las diferentes áreas de producción y entonces el encargado de almacén está monitoreando constantemente cómo van disminuyendo los inventarios y cuando ya tiene una alarma y dice, ok, ya estamos justo para pedirlo y que venga a tiempo antes de que me quede sin nada. Genera la solicitud de pedido y se detona todo el orden de la compra. Pero en otras ocasiones, por ejemplo, otro tipo de productos o otro tipo de organizaciones, de estructuras organizacionales, cada una de las áreas define cuándo pedir, ¿verdad? Entonces viene el área y dice, ok, estos insumos yo los voy a pedir cuando los encargados de las tintas me digan que hay que pedirlo. O cuando el jefe de producción diga que ya hay que pedirlo. El jefe de producción define, por ejemplo. Otras opciones, por ejemplo, en el caso de empresas comerciales, pues hay personas encargadas de la reposición de dichos productos que no necesariamente forman parte del almacén, pero que es un área específica que se encarga de ver tanto los pronósticos de la demanda como el balanceo del inventario que yo tengo en mi empresa. Entonces, ellos saben los pronósticos de la demanda, saben cuánto es lo que se va a vender en cada mes y cómo va a ir fluctuando, cómo va a ir cambiando dependiendo la estacionalidad que pueda tener mi producto, si es un producto que va en crecimiento, si es un producto que se mantiene estable, si es un producto que va en la última etapa de vida de su cadena y ya va desapareciendo. Entonces, dependiendo de todos esos criterios, ellos vienen y dicen, ok, este es el momento para reponer estos y estos productos, ¿verdad? Entonces, esa es otra forma en cómo pueden estar articulados, pero si se fijan, alguien tiene que detonar esa solicitud de pedido, alguien tiene que decir, ahorita es el momento de comprar, ¿verdad? Y entonces para ello se genera una solicitud de pedido que contiene una estructura como cualquier otro documento donde deben de ir puntos cruciales e importantes para yo poder generar mi pedido. Entre los más comunes, por ejemplo, puede ser el tipo de pedido, qué es lo que estamos pidiendo, si son materiales, si es en consignación, si es servicios, si estamos pidiendo materias primas, etcétera, etcétera. Tenemos el tipo de imputación, que es, por ejemplo, qué cuenta contable va, lo que hablábamos ahorita de los centros de costos, ¿verdad? Donde nosotros decimos, ok, esta va a la cuenta de producción, o este va a la cuenta de un proyecto, o este va a la cuenta, por ejemplo, de gastos varios, o etcétera. Cualquier otra que podamos tener nosotros ahí que hayamos definido, donde se van a ir cargando los diferentes costos de inventarios y materiales para hacer el balance de los presupuestos de dichas áreas, ¿verdad? Tenemos la fecha de entrega, que es cuando requerimos nosotros que ese producto esté aquí, porque esto, bajo esta estructura, nosotros o el área que lo requiere lo pasa
a una área de compras. Y esta área de compras, si nosotros no le definimos una fecha, pues él puede decir, ok, el proveedor se tarda tanto tiempo, entonces en ese tiempo va a venir, pero tal vez yo lo pedí un poco tarde y necesito que eso venga una semana antes de lo que suele venir. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo eso se lo tengo que definir y el comprador o la persona que está o el departamento a cargo de las compras va a saber negociar y decirnos si se puede lograr o no se puede lograr, ¿verdad? Para nosotros tener una visibilidad de si vamos o no a caer en un desabastecimiento. La parte de almacén, que es la bodega donde se recibirá, por si esto va directamente a una bodega a ser recibido o hay otra área que se encargue solo de la recepción de los pedidos que se van a hacer. Por ejemplo, para ilustrarles un tipo de sistema que utilizábamos, yo trabajé un tiempo en el ITCA, ¿verdad? Y ahí vimos un poco la gestión de compras, ¿verdad? Y por ejemplo, ahí se tenían, como ITCA tiene la escuela de gastronomía, tiene una cafetería que es como para el personal y para todos los alumnos de la institución, ¿verdad? Y tiene lo que es el restaurante Mesón de Goya, por ejemplo, que que es de cara al público, digámoslo así, pero también está para el personal de ahí y para las prácticas de los estudiantes. Entonces, ellos, por ejemplo, trabajaban con dos tipos de recepciones. Tenían un almacén centralizado para todas las áreas, donde se recibían ciertos tipos de materiales, insumos, etcétera. Y, por ejemplo, la cafetería que atendía al área académica generaba el pedido de ciertas cuestiones, como por ejemplo las verduras y todo lo que ocupaban así ya de cara a cara con los proveedores, por ejemplo, lo trabajaban ahí, lo pedían ahí y ahí lo recibían. Pero, por ejemplo, ya lo que era a volumen, como las harinas, esto y lo otro, lo manejaba el almacén centralizado. Entonces ahí si se fijan, tienen diferentes políticas de cómo se recibe y por ende se detalla a dónde va a llegar esa recepción, a qué almacén, si va a ir a un almacén central, si tenemos otro, dos, tres, cuatro almacenes, si tenemos ya almacenes propios de cada una de las áreas donde vamos a ir recibiendo o cómo se va a hacer la recepción de esto, dependiendo del tipo de negocio que tengamos. Por ejemplo, puede ser diferente si yo tengo un modelo comercial donde tengo, por ejemplo, un centro de distribución y tengo las tiendas, ¿verdad? Puede que tal vez tenga pedidos que se van a recibir directo a tienda. Por ejemplo, en el caso de las ferreterías, tuve una experiencia también en una ferretería donde se tenía un centro de distribución y la mayoría de importaciones se recibían ahí. Se generaba la desagregación o la desconsolidación de las cargas y se enviaba a cada almacén o a cada punto de venta lo que se iba a requerir, ¿verdad? Pero en otro caso, las ventas, por ejemplo, locales iban directamente a las salas de ventas. Entonces, si se fijan ahí, hay otro tipo de decisiones, ¿verdad? ¿Cómo se va a realizar esta entrega de producto? Y así pueden haber una buena cantidad de diseños en cómo esto va a ir funcionando. El grupo de compras, que muchas veces va asociado con quién es el que gestiona la compra, si hay varios compradores. Por ejemplo, muchas veces cuando son consolidación o cuando son varias empresas que se han unido en un grupo, por ejemplo, puede haber un comprador que sea para todo el grupo, ¿verdad? Que sea institucional o que sea, no sé cómo le pueden llamar, pero pueden haber compradores también dentro de cada una de las plantas o dentro de cada una de las industrias que se tengan, ¿verdad? Entonces ahí también va a haber que identificar quién es el grupo de compras que está generando. Y luego la parte del solicitante, quién es el usuario que solicita esto. Por ejemplo, yo puedo generar como comprador un pedido, pero el pedido no es para mí, es para producción, es para calidad, es para eh, despacho, es para bodega, es para esto. Entonces, cada área que está necesitando ese pedido que voy a solicitar es la que se deja marcada ahí como quién es el usuario que solicita, ¿verdad? Entonces, esto pueden haber
una cantidad más de puntos que se pueden agregar en este documento, ¿verdad? De los pedidos, y voy a tratar de mostrarles unos ejemplos en la siguiente sesión para ver de dónde puedo tener esos formatos para que ustedes lo puedan ver. Pero va a depender de las necesidades de cada una de las empresas, el ponerle más cosas o quitarles algunas, ¿verdad? O qué es lo que a mí me es indispensable registrar en mi proceso de compras, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si nosotros trabajamos con algún tipo de certificación ISO 9001, esto y lo otro, eso pues básicamente nos obliga a generar una documentación de todo lo que yo tengo. Entonces, muchas veces las empresas que están bajo ese tipo de certificaciones tienen documentos mucho más estrictos y que le piden, si es posible, hasta de qué color andaba la corbata el muchacho el día que lo pidió, ¿verdad? Entonces, sí hay mucho detalle en algunos formatos para solicitar pedidos, ¿verdad? Posteriormente pasamos al punto 5, que es la parte de supervisión del pedido, y es lo que yo les comentaba. Aquí entra la parte del que va a generar la orden de compra, el que va a hacer el pedido, y revisa que la solicitud de pedido, lo que se está haciendo aquí, sea coherente, sea congruente y esté correcta la información para poder generar la orden de compra. Posteriormente procede a generar la orden de compra, que esto ya va directamente a nuestro proveedor. Aquí hay un punto en el que tal vez nos lo hemos saltado, que es la parte de la cotización, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, estoy cotizando productos que son no comunes, pues obviamente voy a tener que incurrir en cotizar con varios proveedores de los que ya hemos definido anteriormente, ¿verdad? Voy a tener que cotizar o diferentes tipos de productos, ¿verdad? No estoy seguro de cuál me va a servir, entonces para cierto proyecto, para cierta cuestión, entonces cotizo un estilo, cotizo otro estilo, y entonces vaya, aquí están las diferentes opciones de compra que tengo para poder generar posteriormente esa orden de compra, dependiendo de qué es lo que la persona que ha pedido ha dado el aval como tal de que yo lo compre, ¿verdad? En el caso del punto 6 tenemos ya la recepción de la mercancía como tal y la gestión del stock, que es netamente recibir lo que ya hemos pedido y verificar físicamente que cumpla con las características de lo que nosotros hemos requerido, ¿verdad? Muchas veces los que reciben este tipo de pedidos son los primeros en descartar o en encontrar algún error en cuanto a facturación, en cuanto a las cantidades que nos hayan enviado, en cuanto a la calidad del producto, etcétera. Es aquí donde se pueden acuñar también algún tipo de programas de muestreo, ¿verdad? Para poder verificar la calidad de los productos que tenemos, y que, por ejemplo, si yo estoy requiriendo que vengan de tal tamaño, de tal peso, de tal color, de tal volumen, de tal densidad, etcétera, lo que sea que yo le he requerido a mi proveedor, lo tengo que verificar en este momento antes de aceptar ya ese pedido como tal, ¿verdad? Y entonces viene ya la entrada del valor monetario reflejado contablemente, ¿verdad? Que es cuando nosotros este pedido ya lo recibimos, entonces ya pasa a formar parte de mi inventario, ya lo acepto y entra hacia nuestro inventario, ¿verdad? Cuando yo dije, ok, esto ya tiene el aval, es correcto lo que yo he pedido, y entonces esto va a entrar ya como tal. La parte número 7 es la parte del control de facturas, ¿verdad? Previamente ya hubo alguien que recibiera el producto como tal, pero posteriormente tiene que haber una parte contable que verifique esas cargas de inventario a sistema y que cuadren con las documentaciones contables que se nos han entregado, ¿verdad? Entonces, para posteriormente la aceptación de dicha factura y cuando ya sea verificado, pues la aceptación del pedido como tal, ¿verdad? Todavía acá tenemos muchas veces una opción de poder frenar cuando algo no se encuentre correcto, ¿verdad? Pero sí, muchas veces la primera cara que tenemos antes de poder verificar esto contablemente o con el departamento de compras como tal es haber verificado en la recepción la gente que recibe
los productos. Entonces ahí pueden haber una diferencia entre empresa y empresa en donde recae más la responsabilidad, porque muchas veces, por ejemplo, la parte de compra o la parte contable dicen, bueno, esto ya no es mi problema, o sea, yo me encargué de pedir y dependiendo cómo se hayan definido los procedimientos, yo me encargué de pedir, pedí todo ok, me cotizaron bien, generé la orden de compra bien, etcétera, 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 pero ya la recepción le toca a la bodega y si la bodega no recibió bien, entonces ya es problema de ellos. ¿Verdad? Entonces ahí empieza un juego entre a quién le cae la responsabilidad de recibir estos productos, ¿verdad? Y por último, tenemos la parte de la gestión del pago, que una vez ya hemos definido que esto es correcto, que hemos recibido y que todo está ok, pues entonces se genera la aprobación de la factura y posteriormente la generación de una orden de pago a nombre del proveedor. Entonces, a grosso modo, este es el esquema, ¿verdad? Es un esquema bastante general. Como les digo, aquí faltan muchas veces las idas y vueltas que da el proceso, ¿verdad? Donde se mandan a distintas aprobaciones, que regresen, que se acepten y toda la burocracia que esto puede involucrar o la simplicidad que pueda tener dependiendo cómo se haya diseñado el proceso. Y posteriormente, cuando veamos ya la parte de los manuales y los procesos de compras, ahí vamos a ver dónde está toda esa encrucijada de dar vueltas, ¿verdad? Entonces vamos a definirlo un poquito más a detalle. En la parte de los objetivos, pues en Balú hay un punto ahí que es bastante crucial que dice una buena política de aprovisionamiento contribuye, y fíjense bien, a los objetivos generales de la empresa. Es decir, que la parte del aprovisionamiento como tal es una función crucial en que la empresa se desarrolle de acuerdo a lo planificado o no, a través de una buena gestión del stock, es decir, de mi inventario, en las mejores condiciones de abastecimiento y calidad, ¿verdad? Entonces, y las mejores condiciones de abastecimiento, hablábamos ya de que eran no solo la calidad, sino que los precios a los que se reciben y las condiciones de almacenamiento y los inventarios, los niveles de inventarios que manejamos. Entonces, ahí entra todo eso para esta afirmación que tenemos ahí sobre los objetivos de aprovisionamiento. Un poco más a detalle los objetivos del aprovisionamiento, pues los podemos ver ahí, que es apoyar en la consecución de los objetivos estratégicos, tales como el plan de negocio, la estrategia de producción, lo que hablábamos, vea, si es push o pull, cómo estamos pretendiendo que vamos a manejar nuestros inventarios, la creación de valor para el accionista, ¿verdad? Ya hablábamos en la cadena de valor, que dependiendo cómo nosotros manejemos el costeo de nuestros productos o la calidad de nuestros productos, de nuestras materias primas, a la hora de generar nuestros productos es lo que le va a generar un valor al cliente. Minimizar el coste total de la gestión de compras de acuerdo al plan de negocio de la compañía, ¿verdad? Ese va a ser uno de los objetivos. Siempre vamos a ir buscando los menores costos que podamos tener. Mejorar la calidad y el flujo de los bienes y de servicio, ¿verdad? Es decir, mejorar la calidad pues a través de los insumos que recibimos y mejorar el flujo de bienes y servicios, pues que no vayamos a frenar en algún momento el proceso productivo por un desabastecimiento o que, por ejemplo, tal vez pueda que no frenemos, pero solo el hecho de que ya vayamos trabajando muy al ras o con el tiempo contado puede generar que se haga un desperdicio de actividades, ¿verdad? En cuanto a poder mover los inventarios o aceptación de los inventarios, etcétera. Por ejemplo, les comento, nosotros en la industria esta textilera donde trabajábamos, cuando nosotros solicitábamos la materia prima para generar la tela, se nos enviaba de dos puntos. Había la parte de tejeduría, que era la que tejía la tela y mandaba los rollos de tela, pero teníamos un centro de distribución donde estaba almacenada toda la tela que se había estado produciendo de corrido y se tenía almacenada porque no se requería, digamos, según el plan de producción del día. Entonces, la planta de tejeduría seguía tejiendo, lo que se requería para el consumo de la planta de tintorería se le proveía inmediatamente y lo que no se requería se mandaba a guardar, ¿verdad? Entonces,
nosotros teníamos dos puntos desde donde se nos proveían estos insumos. ¿Qué sucedía? Que de repente tal vez lo que se estaba tejiendo en el momento no alcanzaba para suplir la necesidad de lo que teníamos según el programa de producción. Entonces, ¿qué se hacía? Se pedía al centro de distribución o fraccionaban el pedido y una parte la suplía el centro de distribución. Pero el centro de distribución tenía sus políticas medio complicadas y entonces al final nos generaba un problema porque tal vez yo iba a ocupar la tela a las 12 o a la 1 de la tarde y lo estaba recibiendo a las 11 de la mañana, 11:30. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo tenía que correr, movilizar a toda la gente del área de preparación de tela que estaba encargándose de preparar los diferentes lotes de materia prima para incorporarlo al proceso productivo y tenía que frenar esa función para poder ir a descargar contenedor, vaciar todo lo que, por ejemplo, si las telas que requeríamos estaban hasta el fondo del contenedor por una mala organización del centro de distribución, tener que empezar a bajar y a mover y todo el inventario que yo en ese momento no iba a ocupar, pero que venía ahí porque era lo que iba a ocupar en el transcurso del día, pero lo que sí era crucial para mí venía mal organizado. Entonces, eso genera desperdicios de tiempo, desperdicios de personal, de recurso humano, ¿verdad? Podemos poner en riesgo el que se cumplan las necesidades de producción, ¿verdad? Entonces, si se fijan ahí, el flujo, ahí en ese caso se ve bastante interrumpido. Encontrar una fuente de suministro competente y fiable, dice, es uno de los objetivos del aprovisionamiento, correcto, determinar cuál va a ser como mis proveedores claves, los que siempre van a sacar el pecho y van a decir, sí, aquí tiene su producto, y siempre tener unos proveedores de respaldo que me puedan cumplir en el caso de que estos tengan algún percance. Soportar y responder a los cambios de la demanda de los clientes, ¿verdad? Muchas veces vamos a tener demandas fluctuantes que no se comporten tan con una tendencia como yo quisiera para mi facilidad tenerla. Y entonces el poder tener un buen sistema de aprovisionamiento me permite ser flexible en ese momento para generar los aprovisionamientos necesarios para no quedar desabastecido y poder decirle al cliente que me diga, mira, fíjate que te pedí 2.000 unidades, pero allá me dijo aquel cliente que, puchica, que estaba súper bien el producto y que voy a necesitar otras 1.000 unidades más. ¿Podés sacarlas a tiempo? Si mi aprovisionamiento no tiene la capacidad de hacerlo, probablemente voy a perder esa venta. Pero si mi aprovisionamiento es tan íntegro, tan funcional, que me permite decirle, mira, no te doy seguridad que al mismo tiempo, pero tantas horas después o un día después vos lo tenés. Entonces esos billetitos ya vienen para mis manos, ¿verdad? Minimizar el riesgo de aprovisionamiento o fluctuación de los precios, ¿verdad? Entonces lo que hablábamos ahorita, ¿verdad? Entre cualquier fluctuación que podamos tener, de aprovisionamiento, minimizar ese riesgo o también la variación de los precios. Hay proveedores que son muy inestables en cuanto a eso, ¿verdad? Que no me ofrecen garantías y que muchas veces nos están cambiando los precios y hay que estar peleando con ellos. Hay otros proveedores que son mucho más estables, entonces nos va a convenir también tomar eso como un criterio, ¿verdad? ¿Qué tanto mi proveedor puede mantenerme precios adecuados a lo que yo tengo? Porque si no, eso yo tengo que trasladárselo al cliente o asumir la pérdida, ¿verdad? Entonces, sí es otro punto crucial. Gestionar a los proveedores para reducir el gasto, la mejora de la calidad de las mercancías y servicios, ¿verdad? Fíjense que, por ejemplo, aquí en esto de reducir el gasto, me salto otra vez un ejemplo de la textilera que teníamos, donde, por ejemplo, habían convenios entre el cliente y la empresa esta productora que la tela debía de llevar un gramaje, es decir, un peso específico por área. Si la tela iba más pesada, como se vendía por libras, quería decir que iba a rendir menos, ¿verdad? Porque al ser más pesada iba a ser menos área la que íbamos a tener. Entonces,
parte de los compromisos de la empresa textilera hacia su cliente era de que si iba más pesada, ellos tenían que reponerles para darle la cantidad de área que ellos iban a ocupar. Claro, esa era una pérdida para el proveedor, pero un proveedor que me esté ayudando a solventar ese tipo de problemas cuando tiene una variación demasiado grande en su proceso, pero que me dicen, mira, vos no te preocupes, vos vas a recibir lo que necesitas para hacer bien tu proceso y yo me encargo de ver cómo controlo lo mío. Eso les puede dar una gran tranquilidad en cuestión de aprovisionamiento, porque no quiere decir que me van a llegar a dejar las cosas y me van a decir, hey, mira, no es mi problema y ve cómo haces, ¿verdad? O no, entonces cómprame más, ¿verdad? Entonces eso puede generar un gasto, un incremento de gasto cuando no nos pueden garantizar eso un proveedor y un cambio en la calidad, porque probablemente vamos a ver cómo solventamos para salir con lo que tenemos. Establecer relaciones de partenariado con los proveedores clave. Es decir, es lo que veníamos hablando en la cadena de suministro de cuando nosotros logramos integrar a nuestros proveedores, ¿verdad? Y decirles, mira, te voy a compartir mis datos de mi demanda para que vos podás estimar cómo va a andar la situación en estos 3 o 6 meses que vienen, pero vos garantizame también que vas a tener esa materia prima disponible para mí para no caer en un desabastecimiento. Entonces aquí genera un flujo de información entre las diferentes partes interesadas para poder ponerse de acuerdo y que aunque ellos están conociendo cosas de mi negocio, pero me van a estar sirviendo de mejor manera que si yo quisiera empezar a generar todos estos aprovisionamientos, valiéndome de hacer mis propios cálculos, pero decirle, va, mira, hoy es tanto, hoy es tanto. Sí, lo que muy probablemente va a decir el proveedor es sí, pero vos no me pedís siempre lo mismo, entonces no te puedo garantizar. Si vos me decís que vamos a trabajar bajo una demanda que yo conozca con anticipación, entonces yo puedo prepararme para suplirte, ¿verdad? Entonces eso es lo que buscamos en ese caso. Optimizar el coste del aprovisionamiento en base al riesgo de asumir, ¿verdad? Entonces ese sería otro de los puntos que tendríamos ahí. Entonces, para ir cerrando el tema, tenemos estos dos artículos, ¿verdad? Que se muestran ahí, se los voy a mostrar, ya los tengo por acá abiertos. Es el primer artículo, es un artículo que sacó la EAE, ¿verdad? Donde muestra las tendencias en la función de aprovisionamiento, ¿verdad? Cómo han ido cambiando esto, que es el punto 3.3 que nosotros tenemos que revisar las tendencias del aprovisionamiento, cómo ha sido antes, cómo ha cambiado, y vamos a discutir un poco de esto posteriormente, ¿verdad? Entonces, denle una leidita a esto, si ustedes se fijan, aquí les voy a enseñar para que no se asusten y vean que no es mucho lo que les he dejado de leer, ¿verdad? Hasta ahí llegamos y ahí termina el artículo, entonces son cosas bien puntuales. Y el otro artículo que tenemos acá son los elementos esenciales para la gestión del aprovisionamiento, ¿verdad? Aquí lo pueden ver, aquí pueden ver un poco de qué conceptos o qué puntos son importantes para poder garantizar un aprovisionamiento. Entonces, básicamente con esto estaríamos terminando esta sesión. Les voy a pedir que de esto le demos una buena leída y voy a ver si podemos integrar una pequeña tareita por ahí para hacer un mapa conceptual de esto. No sé si manejan el concepto de eso, de esa técnica de mapa conceptual. Si ya la manejan, si no, pues les voy a subir un poco una explicacioncita de cómo se genera este mapa conceptual para que ustedes puedan generar ahí un poco sobre este artículo. Y la otra que estábamos viendo era lo de generar el listado de los criterios para selección de proveedores que puedan tener en las diferentes empresas donde ustedes trabajan. Como les digo, no es que van a ir con el departamento y a decirle, va, mire, páseme toda la información que voy a revisar aquí, sino que lo que ustedes puedan tener a la mano. Yo sé que muchas veces los secretos de fábrica no es fácil compartirlos, ¿verdad? O los secretos del negocio no son fácil compartirlos, pero para poder ver qué tanto varían estos criterios de selección, ¿verdad? ¿Qué otros criterios son cruciales para los diferentes negocios para poder seleccionar un proveedor?
Entonces, les voy a subir los lineamientos de estas dos actividades chiquititas que hemos dejado, van a ser rápidas. Al final de la semana voy a terminar de subirles otro poquito de información para terminar de complementar esta parte y posteriormente estaríamos desarrollando ya para la otra semana lo que sería ya el departamento de compras como tal, los tipos de compras, el manual y el procedimiento de compras. Entonces voy a ver si podemos ir adelantando un poco de esta información para hacerla un poco más discutida en la siguiente sesión y terminar de desarrollar los demás temas entre las dos sesiones que tengamos la otra semana. Entonces, no sé qué les ha parecido, no sé si tienen algún comentario, alguna observación, algo al respecto que quisieran consultar. Hoy veo ahí un mensaje. Lo otro sería un foro, dice Juan Carlos. ¿Lo de qué? Lo de los criterios de selección de proveedores. Sí, correcto. Yo creo que lo podemos manejar a través de un foro ahí, solo para que comentemos ahí rápido todos los diferentes criterios que tengamos a la mano ahí y podamos enriquecer hacia todos. Me consultan acá, ingeniero, ¿cuánto valía la pregunta de responder del corto? La última, 2 puntos. Esa vale 2 puntos, porque era pregunta abierta para que ustedes se ensalzaran ahí hablando. Con relación a la corrección de la nota que nos mencionó, lo del tercer corto, sí, estoy en proceso. Voy bastante lento, solo he podido revisar como 6 exámenes ahorita, pero espero quedarme ahora en la noche trabajando un buen rato para ya entregarles las notas revisadas, las notas del corto como tal, ¿verdad? Lo que sería ya la nota final. Posteriormente, si ustedes requirieran revisar algún punto para que veamos dónde hubo error o algo, pues lo podemos hacer. Pero sí, yo ahorita básicamente estoy revisando pregunta por pregunta, aunque estén buenas, las estoy revisando para ver si está correcto todo, para generarles la nota lo más transparente que se pueda. De ahí Daniel dice que tiene una pregunta sobre el trabajo. Bueno, aprovechemos, hoy es el momento. Buenas noches, ingeniero. Sí, cómo no, Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, mire, aquí un poco atareado y con dudas. Ok, veamos. Mire, mi duda es con respecto a la parte que corresponde a que subió en el aula virtual es el 1.4, pero en el punto del trabajo creo que es el punto 3.2, que habla sobre las actividades del sistema logístico. Correcto, si querés te voy a compartir acá para que lo podamos ver. Vaya, acá está compartiendo las actividades del sistema logístico. Vamos a verlo acá. Y creo que este era. Es esto. Vaya. En el punto 3, primero habla de revisar o ver cuáles son las actividades que se realizan, de las actividades estas logísticas, cuáles son las que se desarrollan en la empresa. Es decir, yo les comentaba cuando tuvimos la asesoría con los grupos que podíamos tomar de estándar este listado para poder ir a verificarlo en la empresa, hasta la parte acá de servicio al cliente, que son las actividades logísticas que nos competen, porque estas de la planeación estratégica hacia abajo ya conforman parte de la administración de la cadena de suministros. Es decir, estas actividades no son logísticas, sino que enriquecen la dinámica de la logística a través de la planeación estratégica, los servicios de información, el marketing y ventas y finanzas. Pero marketing como tal no es una parte de la logística, sino que da insumos para que la logística se pueda desarrollar bien. Entonces, lo que esperaríamos en ese punto es que podamos identificar cada una de estas funciones si se desarrollan o no se desarrollan en la empresa que nosotros hemos asignado o con la que estamos trabajando, ¿verdad? Y poder ver que, ok, si no hacen pronóstico de la demanda en mi empresa, en la que yo seleccioné,
Ok, no lo hacen, entonces descartada, esa no se ocupa. ¿Por qué? ¿Cómo hacen, por ejemplo, la selección o la estimación de la demanda? Ah, no, eso ellos producen la cantidad, un volumen grande y de ahí van gastando en sus inventarios. Y esa es decisión del jefe, del gerente. Ah, ok, entonces no hay una forma de definirlo. Así con cada una de ellas para ver si se encuentran o no se encuentran dentro de mi empresa. Y en el 3.2, donde nos dice que tenemos que ver cómo se encuentran integradas en el organigrama o en la forma organizacional de mi empresa, básicamente lo que queremos ver es quién realiza todas estas actividades, porque muy probablemente en una empresa, cada una de estas actividades pueda ser un departamento, puede ser una persona, un puesto, ¿verdad? Que va a desarrollar cada una de esas actividades. Pero en otro tipo de negocios puede hacer que estas tres las va a desarrollar una posición, estas cuatro las va a desarrollar otra, estas las hace una persona nada más, etcétera. Entonces, ahí lo que vamos a ir a hacer es del organigrama o de la forma organizacional que tenemos de nuestra empresa, vamos a ir a ver quién está haciendo cada actividad de las que nosotros dijimos que sí hacen. ¿Verdad? Las compras, ¿quién las hace? Ah, el departamento de compras. No, no lo hace el departamento de compras, lo hace el gerente general. Ah, ok. Entonces eso vamos a ir a plasmar ahí. Ah, ok. Mi duda era también porque hay acciones de apoyo que la empresa no hace. Entonces, en ese caso, o sea, yo tuve la oportunidad de tener una entrevista con la persona que nos está dando la información. Entonces, y me explicaba en algunas cosas por qué no lo hacían. Entonces, no sé si, digamos, no se hace tal un punto, explicar por qué no se hace, o solo no lo pongo porque no No, aplica. es correcto. Lo ideal sería que ustedes pudieran justificar por qué eso no se hace para tener un panorama. La idea de este trabajo es que a la hora que tengamos todo el muñeco armado de los diferentes estilos de negocio, ustedes puedan comparar uno con el otro y ver por qué aquí sí se hace, por qué aquí no se hace, por qué en servicios sí se hace esto, por qué en industria se hace esto, por qué en comercio se hace esto, para que ustedes tengan un panorama global de todo lo que estamos haciendo acá. Entonces, si fuera interesante que pudieran agregar ahí el por qué no se desarrolla esta y esta función logística, ya que la empresa no considera conveniente o, por ejemplo, hablábamos ahí con algunos establecimientos, por ejemplo, de comida rápida, que muchas veces como solo son para ir a recoger o para comer ahí, entonces muchas veces la distribución de ellos no está desarrollada, ¿verdad? Porque ellos no envían comida, simplemente, por ejemplo, si yo tengo, vaya, ahora las pupuserías ya lo tienen, ¿verdad? Pero hay ciertas pupuserías que dicen, no, si quiere comer pupusas, venga a traerlas aquí, ¿verdad? Entonces ellos no tienen distribución. Y si le dicen, no, mire, pero si me la manda por Uber Eats, que no, ni sé cómo se maneja esa babosada. Así es que usted venga a traerlas aquí. Si las quiere, venga a comérselas aquí o las viene a traer. Entonces ellos no manejan distribución, ¿verdad? En ese caso no podemos exigirles que tengan estas funciones logísticas porque dentro del modelo de negocios de ellos han definido que no les es funcionar tenerlo. Ok, perfecto. Muchas gracias. Ya me aclaró. Ok, a la orden. Veamos, no sé si hay alguna otra consultilla que tengamos por ahí o alguna otra cuestión. Bueno, aparentemente no, ¿verdad? Entonces, les voy a subir ya el detalle de estas actividades. Miren, no los voy a querer sangrar, yo sé que están con bastante carga de otras materias, así que vamos a dar un lapso prudencial para que puedan desarrollar estas actividades que, como les digo, son actividades cortas, no, que no nos van a cargar mucho de trabajo, pero que es interesante para que podamos ver diferentes perspectivas de lo que estamos analizando. Así es que vamos a ver si la logramos dejar esa actividad abierta hasta que la podamos revisar a la siguiente sesión que tengamos, ¿verdad? Para que podamos ir viendo todo el desarrollo de estas. ¿Ya? Así es que, bueno, el primer avance siempre para 4, sí, siempre para el 4. Ingeniero, una pregunta. Para entregar el trabajo va a ser a su correo, ¿verdad? Sí, mándenlo al correo y como les dije anteriormente, no tiene que llevar toda la estructura del trabajo, puede ser en modo borrador, ¿verdad? Donde
solo tengamos los 3 puntos que estamos analizando ahorita. Fíjate, Julio César, que con el dolor de mi alma no nos podemos extender más porque si no nos va a quedar bien poco tiempo para desarrollar las otras partes y también van a llevar algo de trabajo, así es que por eso estamos tratando de limitarlo. Pero si tienen algún inconveniente con su proyecto, podemos revisar a ver qué es lo que les ha tenido la dificultad y vemos ahí cómo podemos hacer para ir solventando eso, ¿verdad? Pero sí necesitaría que lo pudiéramos ver el 4 o que lo pudieran enviar el 4 para que ya podamos ir avanzando con lo demás, ya que si se fijan estamos viendo la parte de aprovisionamiento y esta ya es lo que abre el siguiente avance, que solo sería básicamente aprovisionamiento. Entonces, para poder dar el tiempo o para poder ir desarrollando ya el avance junto con lo que vamos desarrollando en las clases, ¿verdad? Último día para realizar consultas del trabajo. Dos, porque el domingo se me complica bastante por mis chiquitines, pero podemos revisar todavía hasta el 2 ahí, todavía los últimos pincelazos que tengan ahí. Sí, sí, no, yo sé que es complicado generar la estructura, de hecho era dentro de los trabajos que nosotros presentábamos era la parte más difícil para nosotros porque todo se desordenaba y hasta que al fin medio aprendimos a ocupar las herramientas del procesador de texto, ya nos fuimos limpiando un poco, pero ya era casi en la última materia, así que ya no valió de mucho, pero sí, trabajemos en modo borrador y posteriormente ahí vamos a hacer las correcciones y después ya solo van pegando en su documento oficial. Entrega del mapa conceptual y lo del otro, lo del foro, como les digo, dejémoslo abierto desde ahorita hasta la siguiente sesión que tengamos, que podría ser lunes o podría ser miércoles, dependiendo cómo estén ahí ustedes cargados de trabajo. Entonces, dejémoslo tentativo para lunes, ¿ya? Lunes a la hora de la clase que pudiésemos ya revisar esa información que ustedes me puedan mandar, porque vamos a darle una ojeadita rápida para poder ver eso, ¿verdad? Ok, excelente. Bueno, entonces, como ya lo hablamos, todavía hasta el sábado vamos a estar revisando ahí cualquier cosa, cualquier duda que tengan, ahí ustedes me avisan y todo. El domingo no les prometo nada porque, como les digo, trato de dedicarles un poquito de tiempo también aquí a los bichos que se estresan de estar solo aquí en la casa y pues vamos a ver ahí cómo balanceamos eso, pero hasta el sábado podemos seguir viendo todavía detallitos que les hagan falta ahí y pues ya el 4 presentar el proyecto, ¿verdad? Bueno, pues les agradezco mucho por su presencia acá. Ya en un ratito nomás que me aparezca cargado el video, se lo subo a la plataforma también y le subo las indicaciones para el mapa conceptual y para lo del foro, donde vamos a ir contestando eso. Como les digo, va a ser algo bien escueto, bien rápido. Que tengan una feliz noche y muchas gracias.